cercanía del gobierno de Nasri Asfura con Donald Trump no fue suficiente para salvar el TPS de los hondureños. Empresarios aseguran que el fin del TPS no es responsabilidad del actual gobierno, sino del anterior. Asesinato de Derek McNeil, testigo protegido vinculado al caso Angie Peña, pone bajo la lupa el sistema de protección. Ex viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva lamenta asesinato de McNeil y asegura que como testigo protegido nunca debió morir. Presidente Asfura asegura que nadie lo desviará del rumbo trazado para rescatar la NE. Más de 689,000 hondureños ya fueron censados, pese a llamados a boicotear el proceso. Empleo a tiempo parcial no despega, apenas registra 262 contratos en 5 meses. Donald Trump amenaza con bombardear Omán, mientras vence sin acuerdo el plazo de negociación con Irán. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Luego de que el estatus de protección temporal para Honduras venciera en septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos reafirmó la cancelación definitiva del programa tras enlistar a 13 países, entre ellos a Honduras, con más de 55,000 afectados. Ante esto, el presidente Nasri Asfura reaccionó pidiendo a las autoridades estadounidenses que revisen y analicen caso por caso. Las malas relaciones que Honduras tuvo en los últimos 4 años también es un problema que nos llevó al TPS a lo que hoy es. Pero estamos y le hemos pedido al gobierno americano que analice cada caso, porque son personas que tienen 3 y 4 décadas de estar en Estados Unidos. Tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí, si así fuera el caso al final, para abrirle las puertas. Son gente de bien, de prosperidad, y que puedan venir a invertir a Honduras si ese fuera el caso. La advertencia del Departamento de Seguridad Nacional fue directa al pedir a los tepecianos que salgan ahora o serán deportados, mientras el gobierno hondureño asegura que buscará prepararse para un eventual retorno de los connacionales y promover oportunidades en el país. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 17 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. Ante el riesgo de un aumento de las deportaciones y del retorno de hondureños amparados durante años por el TPS, la Comisión de Acción Social Menonita pide al gobierno anticiparse y preparar una respuesta de emergencia. El objetivo es coordinar a las instituciones para recibir, atender y ayudar a reinsertarse a quienes regresen de Estados Unidos. La solicitud de la Comisión de Acción Social Menonita para que en el país se decrete una emergencia migratoria surge ante el fuerte impacto humanitario, social y económico tras la ratificación de la cancelación del estatus de protección temporal para más de 50,000 hondureños, a los que esperan se les brinde las asistencias del caso. Esta es una situación que nos pone en un desafío importante, que tenemos que responder de manera responsable y seria ante esta situación. Eso el Congreso Nacional puede hacerlo para que permita actuar de manera rápida al gobierno, porque los protocolos y los procesos burocráticos toman mucho tiempo, mientras que la realidad ya la tenemos presente en este momento. Otra de las peticiones es que se instruya a los consulados para que ofrezcan la asistencia legal y humanitaria sin limitación de horarios para garantizarles un retorno digno. Además, recomiendan la activación inmediata en el país del Consejo Nacional para la Protección al Hondureño Migrante, CONAPRON. Sobre todo en este caso en el tema de movilidad humana. También estamos diciendo que es necesario que haya una articulación con los gobiernos locales, con la AMON también, o sea que es una emergencia donde se tienen que vincular todos los actores en el tema de movilidad humana, tanto a nivel del gobierno central como a nivel de los gobiernos locales.
Les preocupa que la cancelación del TPS afecta, además de los tepecianos, a sus familias. Hay muchas familias que ya están decidiendo autodeportarse. En este momento, como Comisión de Acción Social Menonita, le venimos a poner el rostro humano a esas estadísticas, porque no solo son los tepecianos, acuérdense que son 55,000 personas que tenían el estatus de protección temporal, más su familia. Estamos hablando de alrededor de 300,000 personas que estarían llegando a este país, y a eso sumémosle los 45,000 que ya han llegado por deportaciones de diferentes puntos de Estados Unidos. Los representantes de esta organización defensora de los derechos de las personas en movilidad humana esperan que sus propuestas sean tomadas en cuenta en aras de que el proceso de reintegración sea digno, humano y sostenible. Tras oficializarse el final del estatus de protección temporal, la Embajada de Estados Unidos en Honduras recordó que intentar ingresar ilegalmente a ese país no es una opción. Advierte que quienes crucen la frontera de manera irregular podrán ser detenidos, procesados y deportados, además de exponerse a consecuencias que podrían complicar futuros intentos de ingreso legal a Estados Unidos. La cercanía política entre Donald Trump y Nasri Asfura no alcanzó para salvar el TPS. Después de más de 2 décadas, miles de hondureños quedan obligados a buscar otra vía legal, regresar al país o exponerse a la deportación. Esta noche, en profundidad, Carolina Martínez examina las consecuencias humanas y económicas de una decisión que Honduras sabía que algún día podía llegar, pero para la cual parece no estar suficientemente preparada. Buenas noches. En efecto, el TPS para los hondureños llegó a su fin sin la extensión adicional que muchos esperaban. Ni la cercanía entre los gobiernos de Nasri Asfura y Donald Trump fue suficiente para conseguir un nuevo periodo de protección. Ahora, miles de tepecianos en Estados Unidos deben buscar alternativas para regularizar su situación migratoria, mientras Honduras debe prepararse para el impacto económico y social que podría generar el retorno de los compatriotas. Salga ahora o será deportado. Con ese mensaje, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos terminó de cerrar este fin de semana el capítulo del TPS para los hondureños, una protección que comenzó tras el huracán Mitch en 1998 y que durante más de 2 décadas permitió a miles trabajar y construir su vida en ese país. Pero el desenlace también derrumbó una perspectiva optimista que se había creado. El respaldo de Donald Trump a Nasri Asfura antes de las elecciones y la buena relación entre ambos gobiernos alimentaron entre parte de la comunidad migrante la expectativa de que Honduras podría recibir un trato preferencial. La verdad que muchos nos confiamos de la palabra del presidente Donald Trump cuando antes de las elecciones en el mes de noviembre, pues él en su cuenta oficial de X decía que si apoyábamos al presidente Asfura, pues todos íbamos a estar bien. Eso nos sorprendió y nos trajo muchas esperanzas a la comunidad migrante en los Estados Unidos, específicamente los tepecianos, porque entre eso vamos a estar bien. Pensábamos ingenuamente que íbamos a tener nuevamente el TPS. Y hoy pues hemos visto que no hay nada. Sin una nueva prórroga, cada tepeciano deberá buscar una alternativa legal según su situación migratoria. La embajada ya distribuye una guía para orientarlos sobre sus opciones y mientras se define el futuro de quienes permanecen en Estados Unidos, Honduras también comienza a preparar medidas para quienes decidan o deban retornar. Creo que ningún país en América Latina está preparado para recibir masivamente a connacionales, pero se está trabajando con las herramientas con las que contamos para poder lograr el mejor escenario para eso. Después de más de 2 décadas de TPS, el país mantiene un 60.1% de hogares en pobreza y serias limitaciones para generar empleo formal. A eso se suma el impacto económico. FOSDE estima que los tepecianos enviaron cerca de $310 millones en remesas durante 2025, un flujo que podría reducirse si parte de ellos regresa. Imagínense que las condiciones de pobreza de hace 20 años son similares a las que
tenemos actualmente. Entonces, ¿cuál es el nivel de bienestar que nosotros estamos ofreciendo, aparte de alguna infraestructura ferroviaria o de carreteras que tenemos? Las gestiones y la buena relación con Washington no cambiaron el desenlace, por lo que desde el COEP sostienen que ya no se puede llorar sobre la leche derramada y que el país debe concentrarse en aprovechar los oficios y la experiencia de quienes regresen. Y no hay que llorar sobre la leche derramada, y lo que hay que hacer es prepararse para recibir a los hondureños y ver dónde se les puede ubicar, en qué situación se puede conseguir. No tenemos muchas empresas en este momento ingresando al país, pero creemos que estas personas trabajaron en algunos sectores en Estados Unidos que pueden servir aquí en Honduras. Pero Honduras tampoco puede decidir que el fin del TPS lo tomó por sorpresa. Durante más de 2 décadas las prórrogas extendieron una protección que siempre fue temporal, sin que ese tiempo el país lograra crear suficientes condiciones para evitar la migración, ni preparar el terreno para un eventual retorno. Pueblo hondureño, desde hace 3 años vengo diciendo, hay que crear una comisión interinstitucional del gobierno con la sociedad civil, iglesias, empresa privada, para que haya una solución para todas estas personas cuando ellos regresen, que se reinserten a la sociedad, a la economía. ¿Cómo se va a hacer? No lo sé. Para eso debería ya de estar trabajando el gobierno. Y aunque el TPS ya terminó, las gestiones diplomáticas continúan. La carta enviada el 30 de junio por Nasr Rasfura a Marco Rubio, solicitando un periodo de gracia, sigue sin respuesta. Una indiferencia de Washington que Honduras intentará romper el próximo 3 de septiembre, cuando vuelva a plantear el tema ante el Departamento de Seguridad Nacional. Sí, estamos pendientes de una cita que hemos solicitado con el Departamento Nacional de Seguridad. Esta cita ya la pedimos ya días, David. Sí, está ya para el 3 de septiembre. Ya está próxima la fecha. Vamos a abordar el tema de la nota del presidente con el DHS y ver qué tipo de transición puede haber. Honduras no es el único ejemplo de que la cercanía con Trump no pesó frente a su política migratoria. Nayib Bukele, uno de sus principales aliados y recibido en la Casa Blanca, tampoco logró una excepción. El TPS para El Salvador termina el 9 de septiembre. El fin del TPS dejó un mal sabor entre quienes esperaban una última oportunidad, pero ahora el desafío está en Honduras. El país debe prepararse para reinsertar a quienes regresen, generar oportunidades de empleo y evitar que su retorno se convierta en un nuevo problema social y económico para el país. Bueno, Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP, cuestionó las decisiones que a su juicio deterioraron la relación con Estados Unidos. En ese contexto sostuvo que estamos pagando las estupideces de algunos que creyeron que podían pelearse con Estados Unidos. El gobierno actual recibe lo que no se hizo durante el periodo pasado. Por estar en un pleito ideológico con los Estados Unidos, nos pasan la factura. Estamos pagando las estupideces de algunos que creyeron que podían ser a pelearse con los Estados Unidos. El fin del TPS también representa un riesgo económico para Honduras por el posible retorno de miles de trabajadores y la presión que esto puede generar sobre un mercado laboral con limitada capacidad de absorción. Para el analista Julio Larios, la realidad es que el presidente Nasr Rasfura no ha sido capaz de aprovechar su relación con Donald Trump, pese a la esencia negociadora del mandatario estadounidense. El presidente Rasfura no ha dado señales de vida, no ha mostrado nada, y a mí me parece que siendo Trump un negociador completamente nato y agresivo, lo está dejando como un punto de control para ver si hacemos despertar al presidente Rasfura. Larios cuestiona que Rasfura haya sido invitado a reuniones con Trump y no haya hecho los acercamientos necesarios para concretar beneficios para Honduras. Y hondureños residentes en Hawái hacen un llamado urgente a la Cancillería
para que brinde asistencia consular en la isla. Actualmente, para renovar su pasaporte o tramitar el DNI, los connacionales deben viajar más de 3.000 kilómetros hasta California, lo que representa un gasto superior a los $2.000 en pasajes aéreos, hospedaje y alimentación, además de la pérdida de días de trabajo y el riesgo para su situación migratoria. Hoy quiero hacer un llamado muy respetuoso a la Cancillería de Honduras. Verán, nosotros los hondureños acá en el Pacífico necesitamos hacer los trámites de nuestros pasaportes, nuestros DNI, y como ustedes verán, para ir a hacer un trámite hasta California se gastan más de $2.000 en comida, vuelos, hospedaje, pérdida de tiempo. Hay que sacar estos días para pedir permiso en nuestros trabajos para ir a hacer el trámite a California. La comunidad hondureña asegura que ya ha recolectado firmas en 2 ocasiones sin recibir respuesta. Ante este elevado costo económico y logístico, la comunidad migrante solicita a las autoridades la instalación urgente de un consulado móvil en Hawái que les permita regularizar sus documentos de identidad sin poner en riesgo sus empleos ni la economía de sus familias. El llamado Chinazo 2.0 suma ahora una denuncia mucho más grave. Un diputado nacionalista asegura que además de los movimientos migratorios registrados legalmente, casi 24.000 ciudadanos chinos habrían ingresado irregularmente a Honduras durante el gobierno anterior. Exautoridades de migración rechazan parte de los señalamientos y aclaran las cifras. Por ahora son denuncias que el Ministerio Público tendrá que investigar y demostrar. La segunda versión del Chinazo 2.0 toma un nuevo giro al trascender que fuera de los 13.000 ciudadanos chinos que entraron legalmente al país en el gobierno anterior, existen otros 24.000 que ingresaron por la puerta de atrás en esa misma fecha. Hay denuncias de pago de entre 5 y 10 mil dólares por cada uno de estos ciudadanos chinos que se dieron a altos funcionarios del gobierno anterior. ¿Y tienen documentación de eso? Hay investigaciones, hacia eso van dirigidas las investigaciones. Súmate 5 y 10 mil dólares por cabeza que pagaron los ciudadanos chinos, tanto los que entraron legal e ilegalmente, líneas de investigación abiertas en el Ministerio Público que por ahora no revela ningún detalle. Pese al silencio y el hermetismo del Ministerio Público en los pasillos del Congreso Nacional, corre la versión que antes de que se presentara la moción ya existía al menos una línea de investigación sobre este caso. Antes de la moción que yo presenté en el Congreso Nacional ya había líneas de investigación, porque hay registros en migración de movimientos sin control. Funcionarios de migración del gobierno anterior salen a aclarar que en efecto entraron en casi 4 años 13.000 ciudadanos chinos, pero el 93% de ellos salió así como llegó, y los que se quedaron trabajan para empresas de su país o están en proceso de regulación migratoria en Honduras. Si hay rastro, o sea, entraron 13.000 ciudadanos chinos, salieron 12.401 ciudadanos chinos, 599 ciudadanos chinos aparentemente se quedaron en nuestro país. Y esos 599 ciudadanos chinos, recordemos que hay como 200 trabajando en un hospital del sur. También aclaran que no fueron 13.000 personas que ingresaron, sino que fueron 13.000 movimientos migratorios con ciudadanos que en más de 3 años hicieron 2 y hasta 5 viajes. Pero no son 13.000 personas, son 13.000 movimientos migratorios. Por ejemplo, si usted sale del país en esos 4 años 6 veces, son 6 movimientos migratorios para una misma persona. El experto en tratados de libre comercio Enrique Mejía Uclés se pregunta por qué tanto escándalo sobre este caso, que ya bautizaron como el Chinazo 2.0, si al firmar relaciones diplomáticas ambos países, las puertas se abren para que miles de chinos lleguen a Honduras, incluso puedan pedir la nacionalidad hondureña. Afirma que hayan entrado tantos chinos es parte del que lo pueden hacer perfectamente, pero eso, el establecer relaciones, ellos hasta podían ser ciudadanos hondureños y sacar hasta un pasaporte, ¿verdad? De momento solo existe la denuncia de 13.000 ciudadanos chinos que entraron de manera legal, pero que pagaron por ese ingreso, más otros 24.000 que no cumplieron ningún requisito de ingreso. La última palabra sobre este caso la tiene el Ministerio Público. Ulises Aguirre, Telenoticias. Standard & Poor's visitará Honduras el 18 y 19 de agosto para revisar la calificación soberana del país.
La firma evaluará la situación económica, fiscal y financiera, así como el entorno institucional. Actualmente Honduras mantiene una calificación de BB estable con perspectiva, justamente eso, estable, por lo que la evaluación será clave para determinar si conserva esta posición y la confianza de los mercados e inversionistas. Las centrales obreras endurecen la presión y analizan una paralización nacional ante la falta de acuerdo con el gobierno sobre el reajuste salarial. Los sindicatos advierten que podrían iniciar asambleas informativas y escalar las medidas si no reciben una respuesta favorable. Yo creo que estamos más unificados que nunca las tres centrales obreras para tratar de lograr un acuerdo en el menor tiempo posible con el gobierno. Lo estamos haciendo por justicia social, por el encarecimiento de la canasta básica a la cual ya no tenemos acceso. En el sector público, los trabajadores mantienen como principal demanda un reajuste de 3.000 lempiras, argumentando que el aumento del costo de vida ha reducido su poder adquisitivo. La propuesta contrasta con las ofertas de 600 lempiras planteada por el gobierno. La ley de empleo a tiempo parcial no logra despegar. 5 meses después de su aprobación, apenas 262 contratos han sido registrados. El gobierno dice que falta interés de empresas. El sector privado cuestiona las trabas de la ley y desde el Congreso Nacional responden que el problema es su incumplimiento. Mientras discuten las causas, las nuevas oportunidades de empleo siguen sin aparecer en la dimensión esperada. 5 meses después de la aprobación de la ley de empleo a tiempo parcial, los resultados avanzan a cuentagotas. Hasta el momento solo 262 contratos han sido registrados bajo esta modalidad, una cifra que contrasta con las expectativas de una ley diseñada para ampliar las alternativas de empleo y generar más oportunidades para los jóvenes que buscan trabajar mientras continúan sus estudios. A la fecha se han registrado 262 contratos, ¿verdad? A pesar de que se tiene la bondad de que usted pueda registrar los contratos desde cualquier rincón del país. Pero eso es la trazabilidad que nosotros tenemos con relación a la celebración de contratos bajo el marco de esta ley. Además, señala que la normativa ha sido implementada en su totalidad, pero requiere mayor interés por parte de las empresas. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada señalan que la ley establece más trabas que el propio Código de Trabajo y que el país enfrenta el reto de atraer inversión en medio de una crisis global. Advierten que sin leyes más flexibles será difícil generar nuevas oportunidades de trabajo. Bueno, nosotros ya dijimos que la ley de empleo parcial no iba a generar empleo pleno y productivo porque tiene más trabas que el propio Código del Trabajo. O sea, más bien limitaba el acceso a los jóvenes a un empleo directo, que sea formal. El diputado defensor de la ley, Alberto Cruz, rechaza la versión anterior y sostiene que existe un incumplimiento de la normativa. Señala que el sector privado buscaba una ley de empleo temporal, lo que a su juicio contradice tratados y convenios internacionales. Además, destaca que de los 4.8 millones de hondureños con empleo, el 78% está en precariedad por el incumplimiento de las garantías laborales, es decir, 3.7 millones de trabajadores. No tienen nada de engorroso, es más sencillo inscribir ahora que inscribir con empleo temporal. La ley de empleo temporal es más fácil ahora. En el fondo lo que quieren es algo temporal y se les puede explorar esa posibilidad en economías que sí se adapten. De igual forma, deja claro que en el legislativo están abiertos a cualquier cambio o reforma que el sector privado considere necesaria, pero hasta ahora se han limitado a señalar que la ley no funciona. Mientras no se creen las condiciones que den certeza y seguridad jurídica, no se incentivará la inversión, alerta el COEP. Danilo Hernández, Telenoticias. Honduras regresa oficialmente al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Pero ojo, estar nuevamente dentro del sistema internacional de arbitraje no significa que las inversiones llegarán automáticamente. El verdadero desafío comienza ahora: ofrecer reglas claras, respetar los contratos y generar la seguridad jurídica que necesita quien arriesga su capital para invertir y crear empleo en el país.
Con el retorno de Honduras al CIADI este domingo comienza el reto de convertir este paso en mayor confianza para los inversionistas. Pertenecer nuevamente al organismo de manera oficial no garantiza por sí sola la llegada de nuevo capital. Honduras tendrá que ofrecer reglas estables, respetar los contratos y dar mayor certeza a quienes invierten. El regreso al CIADI manda una buena señal, pero no es suficiente para recuperar la confianza de los inversionistas. Debemos primero reconocer que en Honduras, durante la administración anterior, hubo expropiación de inversiones y eso llevó a que se iniciaran más de 14 demandas internacionales por expropiación de inversión extranjera en Honduras. Pero para que esta confianza tenga un impacto real, Honduras también deberá mejorar la forma en que negocia y administra las inversiones. Eso implica evaluar los riesgos antes de firmar contratos, agilizar permisos y fortalecer las instituciones para resolver diferencias antes de que se convierta en conflictos internacionales. Porque el inversionista no va a venir a un lugar donde no hay institucionalidad, donde hay altos índices de corrupción y de impunidad. Por lo tanto, no solo es la firma del CIADI, ¿verdad? Porque le da cierta garantía y seguridad a los inversionistas, sino que también dentro del país provocar ese clima, ¿verdad? Tranquilo, ese clima de seguridad jurídica, y de eso se encargan las autoridades. Al final, el CIADI es solo una de las condiciones que toma en cuenta un inversionista, además de la seguridad, infraestructura, servicios públicos confiables y estabilidad tributaria al momento de decidir dónde colocar su capital. El reto será mejorar ese entorno para que el regreso al CIADI se traduzca en inversión y empleo. La sequía no distingue entre países ricos y pobres, pero sus consecuencias pueden ser muy diferentes. Mientras potencias como Alemania disponen de tecnología, infraestructura y recursos para reducir sus efectos, en Honduras la falta de lluvia puede traducirse rápidamente en cultivos perdidos, escasez de agua, menos ingresos y alimentos más caros. Esta noche, Tu Nota Explica muestra por qué una misma sequía puede ser manejable en un país y convertirse en una crisis social en otro. Tu Nota Explica es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. El regreso a clases se ve mucho mejor con Óptica Santa Lucía. Prepara a los más pequeños de la casa y aprovecha la promoción especial Back to School con tus tarjetas Back. La crisis climática no entiende de fronteras ni de niveles de desarrollo. Mientras la potencia industrial de Alemania se ve amenazada en su economía por la sequía de su principal río, Honduras enfrenta una carrera contra el tiempo para garantizar a la población el servicio de agua potable en la capital. En Europa, el Rin es la arteria de agua vital para el comercio, pero se encuentra en niveles tan bajos que corre el riesgo de quedar partido en dos y ha dejado de ser navegable para barcos más grandes. El nivel de referencia de profundidad en Caup se sitúa en 1,58 metros en el canal que debería ser el más profundo. La logística alemana está al límite. Industrias químicas y de hierro ya reportan recortes en la producción y cuellos de botella. La situación es alarmante. Se necesitan hasta 150 camiones para reemplazar la carga de un solo barco, lo que encarece los costos y afecta la economía de ese país. Los científicos advierten que este fenómeno, antes inusual, es ahora la nueva realidad debido al cambio climático. Cruzando el Atlántico, el panorama en Honduras es desolador y con un fuerte impacto social. En Tegucigalpa, la crisis hídrica ha obligado a endurecer los racionamientos y abastecer solamente durante pocas horas. Los embalses de la Concepción y los Laureles operan a menos del 39% de su capacidad. A esto se suma una emergencia forestal. El país ha perdido 900.000 hectáreas de bosque en la última década y de seguir así, su cobertura vegetal podría desaparecer en menos de un siglo. La adaptación y gestión de cuencas es vital en países desarrollados y realizan grandes inversiones para cuidar esos recursos. Ambos países, aunque con contextos completamente distintos, enfrentan el mismo desafío, la vulnerabilidad de un modelo que depende de recursos hídricos que ya no están garantizados. Opine en esta publicación en YouTube, tunota.com. Miren ustedes cómo está la gente con la falta de agua. Los vecinos de una colonia cercana al Centro de Noticias Televicentro, al estadio de béisbol Chochi Sosa de la Vía Olímpica,
del Conservatorio Musical me están escribiendo: amigo, pida agua para vía universitaria. Quedaron desde ayer mandar el agua. Estamos en gran crisis de agua, 11 días sin ella. Por favor, auxilio. No hay agua en la colonia Vía Universitaria. Y así está un montón de gente en la ciudad. Ya las autoridades de la municipalidad han explicado que la situación es compleja, pero bueno, si están distribuyendo agua en camiones de la municipalidad, los vecinos de la Vía Universitaria están pidiéndole a las autoridades que por favor se compadezcan de ellos. Estamos en gran crisis de agua, 11 días sin agua, por favor, no hay agua en la colonia Vía Universitaria. Y este clamor de los vecinos de la Vía Universitaria es el clamor de miles de barrios, colonias en la capital de la República. Entendemos el problema, que no llueve, entendemos el problema, pero traten de ser justos en esa distribución del agua. Sé que es complicado. Lo que quiero transmitir es el clamor de los que residen en Vía Universitaria aquí en la capital de la República. En otra temática, el presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales, Nahum Calix, adelanta que la reunión entre alcaldes, diputados y autoridades del Consejo Central Ejecutivo servirá para conocer y dar las últimas puntadas a la contrapropuesta energética del Partido Liberal. Hemos pedido también que inviten a expertos del tema, porque nosotros no somos expertos en energía, pero sí queremos saber los alcances de la reforma que se está introduciendo en el Congreso y que ha sido suspendida su discusión. Sin embargo, hay quienes consideran que el encuentro será más de información y protocolo que de negociación, pues aseguran que los principales planteamientos de la contrapropuesta liberal ya fueron incorporados al proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional. Y es este martes la reunión de todos los alcaldes liberales con el Consejo Central Ejecutivo. El jefe de la bancada liberal, Jorge Calix, aseguró ese lunes que la contrapropuesta a las reformas energéticas contempla modificar el modelo de contratación de energía, eliminando las compras directas y priorizando las licitaciones públicas. Hace casi 20 años no se hace una licitación pública para comprar energía en Honduras. 20 años comprando energía de manera directa, al precio que pongan los demás. Nosotros, en cambio, salimos con una figura novedosa, la subasta inversa, que lo que garantiza es tener precios más bajos. Calix afirmó que este martes, previo a la sesión legislativa, socializarán el documento con alcaldes y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. El censo nacional avanza entre puertas que se abren y otras que todavía se cierran por desconfianza o desinformación. En su primera semana, el INE reporta más de 689,000 hondureños censados en 288 municipios, pero también un 20% de viviendas con personas ausentes o que no han querido responder. Ahora el operativo llega a Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde enfrentará su mayor prueba para actualizar, después de 13 años, cuántos somos y cómo vivimos. Barrio El Gilote, Santa Bárbara. En medio de los intentos de boicot al censo poblacional, los números del INE en su primera semana son alentadores al registrar más de 689,000 hondureños censados, de un total de 250,000 viviendas. A pesar de una campaña de desinformación, avanza de buena forma. Tenemos un 80% de respuestas afirmativas de las personas entrevistadas. El porcentaje de rebeldes y moradores ausentes hasta ahora asciende a un 20%. Y también están los contaminados políticos, aquellos que se bebieron de un solo trago sin siquiera mirar el vaso, el contenido que le sirvieron algunos dirigentes del Libre y del Partido Liberal. El censo de población es un proyecto de país, trasciende a los gobiernos, es decir, se inició en el gobierno anterior, se continúa, el INE es una institución de carácter técnico, invita a la población que no tenga temor. Y es que se han llegado a propagar señalamientos que pretenden vincular el censo hasta con la instalación de medidores prepago de energía. Una historia que, según el presidente del Congreso, solo los verdaderos pencos se tragan y repiten, sin detenerse a mirar qué hay realmente detrás del mismo. No tengo otra palabra para pedirle porque
esa gente que quiere manipular a la población no tiene otra palabra más que son unos pencos. Invitar a la gente que le abra las puertas a los censistas. El censo no se realiza hace 13 años. El censo está siendo acompañado por programas de las Naciones Unidas, por organismos internacionales. No es algo que es capricho de un gobierno. A partir de este lunes comenzaron los trabajos en el Distrito Central y San Pedro Sula, como parte de un operativo que se extenderá durante 2 meses y que promete actualizar después de más de una década la información sobre cuántos habitantes tiene el país, dónde viven y en qué condiciones. Al final es un beneficio para el pueblo hondureño, entonces no encuentro ninguna base para criticarlo y mucho menos ninguna base lógica para pedirle al pueblo hondureño que lo rechace. Me parece absurdo. Con el desafío de superar la desinformación y los recelos políticos, el INE busca que el censo avance en todo el territorio nacional, mientras los encuestadores tocan puertas para actualizar una radiografía del país que no se renueva desde hace más de 13 años. En otra temática, la plataforma Defensores de Honduras presentará un paquete de reformas electorales ante la Comisión Electoral del Legislativo, resaltando la creación de una Junta Ciudadana de Fiscalización Electoral y medidas contra el transfugismo político. El otro punto es que ningún partido político tenga la discrecionalidad de nombrar de manera directa cuando un diputado electo, un alcalde electo, o cualquier otro regidor que por cualquier motivo pueda renunciar a él, tenga la posibilidad de nombrarlo directamente, sino de manera prorrogativa según los votos que éste haya obtenido. La FOR recordó que el voto no pertenece a quien lo cuenta, lo transmite o proclama resultados, pertenece al ciudadano que lo deposita. La montaña del Merendón se viste de colores y detrás de cada hortensia y cada girasol hay familias que también cultivan sus propios sueños. Sus viveros se han convertido en emprendimientos que atraen visitantes, embellecen la montaña y demuestran que de la tierra también pueden florecer. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Paga mejor es acumular más beneficios con tus tarjetas de crédito Ficosa. Recibe descuentos, acumula cashback puntos, disfruta más y millas para disfrutar de nuevas experiencias. Los campos de hortensia de El Merendón nacieron de la pasión de don Carmelo Funes por las flores, quien comenzó cultivándolas en el solar de su casa sin imaginar que, con el tiempo, se convertiría en un atractivo turístico y en una fuente de emprendimiento para muchas familias de esta fértil región. Del año pasado para acá se ha disparado el turismo para esta zona, porque algunos de nosotros les hemos dado a estos cultivos otro sentido, ¿verdad? Ya no solo las hortensias cautivan a los visitantes con sus hermosos gajos, que se han convertido en un producto muy apreciado. Hoy, emprendedoras como Miriam Bonilla amplían la oferta con girasoles y viveros de diversas plantas. Gracias a Dios pues ha sido un éxito lo que un día se inició como un sueño. Ahora por lo de las hortensias, también las girasoles, la venta de plantas, el clima es increíble. Hay sanpedranos que no creen que a tan solo 35 o 40 minutos de San Pedro Sula pues tengamos este clima totalmente agradable. Este emprendimiento novedoso en El Merendón también beneficia con fuente de empleos a muchas familias. Tenemos gente, pues también hemos generado empleo acá, orgullosos de eso, porque no solo conseguimos un trabajo para nosotros, para mi esposo y mí, sino que también para más personas de acá. El cultivo de las flores está dejando importante derrame económico y muchas familias beneficiadas, algunos que producen verduras y legumbres y que se los venden a los visitantes. El asesinato de Derek Isaac McNeil James en Roatán no solo suma una nueva muerte violenta. Su condición de testigo protegido obliga a preguntar qué tan efectivo es el sistema que debe proteger a quienes colaboran con la justicia. Ahora las autoridades deberán determinar por qué lo mataron y si el crimen está relacionado con su condición de testigo o con el supuesto vínculo que se le atribuye con el caso de Angie Peña. El lado de
Después de ir a dejar a su hijo a la escuela, Derek Isaac McNeil, exsecretario del Juzgado de Paz de Roatán, fue asesinado a balazos esta mañana en el sector del Cañaveral. Su muerte cobra especial relevancia al trascender que supuestamente era un testigo protegido en el caso de Angie Peña, desaparecida desde el 2022 mientras estaba de vacaciones con su familia en la isla. Me siento consternada por la noticia del asesinato del testigo protegido Derek McNeil. La muerte de este joven valiente solo nos demuestra el nivel de corrupción y la gravedad de los casos de trata de personas en Honduras. Solo queremos a Angie de vuelta, eso es todo lo que queremos. A pocas horas del crimen, las autoridades de seguridad desconocían ese extremo, pero aseguraban agilizar las investigaciones. Confirmo la muerte de un ciudadano en Roatán, no tengo información para decir si es testigo de algún proceso en particular, porque esa es información que la encapsula el Ministerio Público. Posteriormente, las mismas autoridades sumaban más elementos al caso y no descartaron una posible venganza como móvil del crimen. Podría ser vinculante a una venganza o una enemistad que podría haber tenido el abogado, ¿verdad?, en vista de que él llevaba casos bastante sensibles en ese sector insular y posiblemente haya sido en represalia algún caso pendiente que él haya tenido en sus expedientes administrativos al momento de hacer su defensoría. Según un documento de la Fiscalía, desde marzo de 2024, Derek McNeil formaba parte del programa de protección a testigos del Ministerio Público por su vinculación con casos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, pornografía infantil, asociación para delinquir, tráfico de armas y de drogas, tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios, último delito del que fue absuelto. Para este exfiscal, aunque McNeil contaba con medidas de seguridad por su condición de testigo protegido, su asesinato pone en duda la efectividad de ese resguardo y la protección que reciben quienes colaboran con la justicia. Es preocupante que en un estado donde hay un programa de protección a testigos, hay una ley especial de protección a testigos, hay fondos que están en manos del Ministerio Público para poder garantizar la vida de personas que están colaborando con la justicia, perezcan de esta forma, ¿verdad?, de una manera violenta. El asesinato de McNeil suma ahora una nueva investigación a una historia que ya acumula más de 4 años de interrogantes. Las autoridades deberán establecer el móvil del crimen y si su condición de testigo protegido tuvo alguna relación con su muerte. El cuerpo del abogado asesinado en Roatán permanece en la morgue de La Ceiba, mientras sus familiares lamentan la pérdida y esperan esclarecer las circunstancias de su muerte. El periodista Gustavo Bustillo brinda los detalles desde La Ceiba. Adelante. Así es, buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid en estudios. Bueno, en las afueras de la morgue judicial de medicina forense, familiares a la espera que sea entregado este abogado de nombre Derek McNeil. ¿Están a la espera ustedes, sin duda alguna, un momento difícil como familia? Sí, estamos esperando que terminen con la autopsia y que nos revisen la documentación que traigo yo y que lo puedan entregar hoy mismo. Okay. Y una vez entregado, ¿cuál va a ser el destino de él? Pues lo llevaré a su casa, lo entregaré a Divino Paraíso y ellos lo llevarán a Roatán para ser enterrado en el cementerio familiar San Divé, ahí. Sí. ¿Siempre en Roatán? Siempre en Roatán, así es. ¿Usted viajará con el cuerpo? Con él. Yo viajaré con el cuerpo. ¿Mañana en uno de los ferries? Mañana, sí. Sí, se nos entrega hoy. ¿Era un primo o era un familiar muy cercano? Sí, era primo mío. ¿Primo suyo? Hijos de 2 hermanos. Primos hermanos. Primos hermanos, sí. Difícil, ¿no? Era alguien que le apoyaba bastante a usted. Así es, era mi primo favorito. Él me ayudó cuando yo tenía problemas, siempre estuvo pendiente de mí, de mis hijas, muy querido. ¿Cómo toma eso? Obviamente muy difícil, ¿no? Pues estoy en shock, le cuento. El presidente de Honduras dijo que él era parte de un programa de testigo protegido, un caso importante. Pues desconozco esa parte, porque la verdad no estaba enterada, no sé si es cierto o no, porque no supe de eso. ¿Cómo catalogaba a su primo? Una excelente persona, por lo menos conmigo y con la familia. Gracias. Okay. Gracias. Bueno, así están las cosas, licenciado y televidentes de TN5 Estelar. A esta hora regreso a estudios desde La Ceiba. Isaac Calix es el periodista de Televicentro, uno de los 2-3 mejor informados de las Islas de la Bahía. Isaac,
¿Qué sabes en torno al caso de Derek Isaac McNeil, que era secretario de un juzgado de paz, pero que el Ministerio Público lo imputó de formar parte de redes criminales, que le absolvió varias imputaciones, pero no otras, y que en un mes tenía que ir a declarar sobre otros asuntos, entre ellos relacionados, no sé si exactamente con el caso de Angie Peña? Por favor, con tu estilo concreto y objetivo, infórmame sobre este asesinato. Adelante, Isaac Alic, en Roatán, Islas de la Bahía. Buenas noches, licenciado Renato. Mire, Derek Isaac McNeil era secretario del Juzgado de Paz de lo Civil acá en Roatán, Islas de la Bahía. Sin embargo, el Ministerio Público le imputó 2 cargos, uno por abuso de autoridad y el otro por falsificación de documentos públicos. Cuando hubo el caso de la red de trata de personas en las cuales cayeron los extranjeros Gary Lee Johnson y Harold Green, pues él fue uno de los testigos que, valga la redundancia, testiguó en el caso de estas 2 personas. Al caer esta red, entonces hubo un convenio entre el Ministerio Público y Derek McNeil para someterlo en el programa de testigo protegido para poder atestiguar sobre todas las acciones que hacía esta red acá en el departamento de Islas de la Bahía. Derek McNeil no solamente era el testigo protegido en el caso de Angie Peña, era el testigo protegido de varios casos que se dieron acá precisamente para esta organización Delta Teams, que así se denominaba, acá en Roatán, Islas de la Bahía. Hace unos días, pues a él le tocaba ir a declarar en el próximo mes sobre el caso siempre de explotación sexual infantil y pornografía infantil sobre los otros 2 detenidos, un extranjero y un hondureño, sobre el caso de esta detención. Sin embargo, pues hoy, a eso de las 9 de la mañana, pues 2 individuos a bordo de una motocicleta, pues llegaron, lo interceptaron después de que él había dejado a su hijo y sin mediar palabras infirieron 2 disparos primeramente sobre la ventana y luego vinieron y estando él fuera ya del vehículo, pues terminaron de asesinarlo. Es lo que se sabe de momento. La policía ya tiene los videos sobre este caso y está dando seguimiento, pero como repito, licenciado, él no solamente era testigo del caso de Angie, sino de varios delitos de trata y explotación sexual infantil y pornografía infantil que se llevaba acá en esta red Delta Teams, que así se denominaba acá en el departamento de la Bahía. Ya era testigo protegido cuando mataron a los gringos de esta red criminal, Isaac. Ese fue en ese momento, licenciado, porque el requerimiento que presentó el Ministerio Público en ese entonces, la red, el requerimiento decía el secretario del Juzgado de Paz de lo Civil de Roatán, Islas de la Bahía, alias el secretario, y él era pues la persona de Derek McNeil, y también se involucraba a una jueza del Juzgado de Paz en ese entonces. Desconocemos el Ministerio Público hasta dónde llegó con la investigación. Sin embargo, en la Fiscalía del Ministerio Público de San Pedro Sula sí queda registrado bajo documento que él, R18 creo que estaba registrado él como testigo protegido ante estos casos. Sí estaba registrado como testigo protegido. Así de manera breve, o sea que en abril de 2024 el Ministerio Público imputó a Derek Isaac McNeil de formar parte de esa red criminal. Exacto, sí. Y bajo información, él quedó como testigo protegido. Correcto. Sobre los 2 delitos que se le habían imputado de abuso de autoridad y falsificación de documentos. Uno quedó sobre seguimiento definitivo, que fue el de abuso de autoridad, y sobre el delito de falsificación de documentos se le dio pues
medidas distintas a la prisión preventiva como manera para poderlo mantener como testigo protegido por la cooperación que se prestó sobre este caso. Correcto. Y tenía dentro de un mes que ir a declarar sobre otros imputados por el Ministerio Público sobre delitos relacionados con trata y estos delitos afines. Esa es la información que se maneja, licenciado, que el próximo mes ya le tocaba una audiencia para identificar a personas que estaban pues dentro de esta misma red. Acuérdense que faltaban 2 personas más. En este momento solo estaba declarado culpable Gary Lee Johnson y Harold Green, que eran los 2. Faltaban pues 2 personas más. Correcto. Se mencionaba que le tocaba el próximo mes ir a declarar sobre estos casos, pero desconocemos de momento si esto está vinculado con la muerte de Derek o le viene por otro tipo de situaciones. Pero la condena contra los estadounidenses en el caso de Angie Peña, me dice que él ya era testigo y que posiblemente le pasó información a las autoridades del Ministerio Público y judiciales para la condena en relación a estos gringos. Sobre este caso sí, él ya era testigo protegido. Acuérdese que, como le repito, el requerimiento que se le había presentado en el Ministerio Público mencionaba 6 personas, los 3 extranjeros, un hondureño, el secretario del juzgado de paz que lo menciona ahí, y una jueza también que estaba involucrada en esa red, y él pues quedó bajo esa modalidad de testigo protegido. Sí, yo recuerdo cuando esa imputación del Ministerio Público, ahí hubo policías, extranjeros, jueces, incluido el hoy asesinado Derek Isaac McNeil, que formaba parte de esas redes criminales. Pero entiendo que a la juez de paz, sigue trabajando ahí en Roatán. El requerimiento solo menciona una juez del juzgado de paz, el licenciado pero no menciona el nombre. No identifica el nombre. Pero se conoce que solo hay una juez de paz acá. Ok. Bueno, por favor, esperemos el desenlace, porque este tipo de noticias son tan complejas que mejor es sustentar todo, pero lo que nos ha dicho Isaac está sustentado. Si el Ministerio Público hizo imputaciones desde 2024 contra este secretario del juzgado de paz que fue asesinado hoy. ¿Sí? Y lo que se desprende hoy de Roatán es que tenía que ir a declarar Isaac McNeil James por otros casos en una audiencia que se iba a desarrollar dentro de un mes. Por eso era testigo. Negoció con el Estado ser testigo a cambio de los beneficios que se obtienen. Vamos a esperar el desenlace de todo este caso. Continuemos. La ex viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, reaccionó al asesinato de Derek Isaac McNeil y aseguró que era testigo protegido en el caso de Angie Peña. En un mensaje publicado en sus redes sociales, lo recordó como un hombre que, pese a los riesgos, decidió colaborar con la justicia y expresó su consternación por la forma violenta en que perdió la vida. Villanueva se solidarizó con la familia de McNeil y advirtió que su asesinato obliga a cuestionar qué está ocurriendo con la seguridad de quienes aportan información a la justicia. Además, pidió que su muerte no quede impune y que se haga justicia. La motocicleta ya es el vehículo que más circula en Honduras, pero también está detrás de casi la mitad de las muertes en accidentes de tránsito este año. Más de 600 personas han perdido la vida en hechos vinculados a motocicletas y el 60% de quienes las conducen no tendrían licencia. Un medio de transporte necesario para miles de familias se convierte en una amenaza cuando la imprudencia, la velocidad y el irrespeto a las normas entran en la carretera. Lo que parecía ser una maniobra para demostrar destreza terminó minutos después en una tragedia sobre la carretera CA5. Estas imágenes muestran a Jefferson David Cano, de 22 años, realizando el llamado caballito mientras circulaba por esa importante vía. Pero lo que comenzó como una maniobra de riesgo, minutos después terminó en muerte. Es correcto, la imprudencia aquí es la falta de madurez que lleva a este accidente de tránsito. Lo que para miles de hondureños representa una necesidad ante las dificultades del transporte, también se está convirtiendo en una amenaza sobre las carreteras. En lo que va del año, 1.283 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. De ellas, 601 estuvieron vinculadas a motocicletas y 123
eran menores de edad. Lamentablemente tenemos una ley ya bastante desfasada que data de 2005, pero sí, urge que el Estado tome medidas en este aspecto, principalmente controlar lo que es la venta, que todo conductor de este motocicleta ande su permiso de conducir para que sea un vehículo seguro, que utilice casco certificado y regularlo de una forma correcta, que no se le suban 4 o 5 personas a una motocicleta, que es lo que sucede, que no sea conducido por menores de edad. Para muchos la motocicleta es el medio más barato para llegar al trabajo, estudiar o llevar el sustento a sus familias. Sin embargo, el 60% de los motociclistas no cuentan con permiso de conducir. Bueno, la verdad que por la economía, porque en estos tiempos está muy difícil conseguirse un carro. Bueno, la verdad que sí, hay algunos compañeros que no tienen precaución a las señales de tránsito y un poco complicado. Más barato, en tráfico es mejor, más rápido andar en motocicleta que en carro. Según Vialidad y Transporte, entre las conductas que más ponen en riesgo a los propios motociclistas están el irrespeto a las normas de tránsito, circular indistintamente por la derecha, el centro o la izquierda de la vía, exceder los límites de velocidad y respetar las señales de alto y los semáforos y conducir en algunos casos bajo los efectos del alcohol. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Absolutamente nada. Es más, el señor presidente del Congreso Nacional ha parado todo el trabajo que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte está haciendo para proponer una ley que se regule los cilindrajes de motos y qué tipo de motocicleta debe circular en qué lugar. Datos del Instituto de la Propiedad revelan que actualmente en Honduras circulan 1.962.591 motocicletas frente a 1.778.140 automóviles. Es decir, que hay más motocicletas que carros circulando por las calles del país. La motocicleta se ha convertido en un medio necesario para miles de hondureños. Sin embargo, la imprudencia y la falta de controles ha convertido esa necesidad en tragedia. Mario Holanda, Telenoticias. Una visita a Roatán terminó trágicamente para Daniela Alejandra Ramos Fernández, de 18 años y originaria de Tela Atlántida. La joven solicitó auxilio antes de ser atacada a balazos la noche del sábado en el Coxen Hall y aunque fue trasladada a un centro asistencial, murió por las heridas. La policía maneja preliminarmente que 2 hombres con el rostro cubierto le interceptaron y dispararon. En la escena quedaron casquillos mientras cámaras de seguridad registraron parte del ataque. Ahora la DPI analiza esas imágenes y recaba información para reconstruir el crimen, identificar a los atacantes y restablecer el móvil de una muerte que ha causado consternación en Roatán y Tela. Darwin David Espinal del CID compareció este lunes en audiencia de información en el proceso de extradición promovido por Estados Unidos, requerido por una corte de Pensilvania por su presunta responsabilidad en un homicidio. La solicitud se conoció el viernes cuando la corte designó juez natural y mantuvo bajo reserva la identidad del requerido. Tras su captura, el procedimiento de extradición entra ahora en su etapa judicial. Militares hondureños aparecen mencionados en revelaciones atribuidas al narcotraficante costarricense Gilbert Bell Hernández, alias Macho Coca, quien habría asegurado a un informante de la DEA que pagaba a oficiales corruptos para facilitar el trasiego de drogas. La instrucción ha sido clara por parte de las principales autoridades de nuestra institución en el sentido de que todo miembro de las Fuerzas Armadas que actúe al margen de la ley será puesto inmediatamente a la orden de las autoridades competentes para que se le deduzcan las responsabilidades del caso. Según medios costarricenses, la conversación habría sido grabada en 2022 y forma parte de documentación entregada a fiscales estadounidenses. Macho Coca fue extraditado y enfrenta un proceso en el Distrito Sur de Nueva York. El juzgado de privación de dominio celebró la audiencia de información de inicio del proceso sobre bienes inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros de Rubel Avilés, César Ríos, Bella Ríos y otros titulares de derecho. La acción fue promovida por el Ministerio Público y el proceso continúa. El juzgado programó para el 8 de septiembre a las 9 de la mañana la audiencia de proposición de medios de prueba. La Secretaría de Salud y la UNAS suscribieron un convenio de cooperación financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de $1.9 millones destinado a la formación de 46 médicos especialistas en 9 áreas clave del sistema hospitalario nacional. El determinante
más importante para lograr acceso y calidad es el recurso humano. Y ese convenio viene a contribuir a superar un obstáculo que se tiene en el sistema de salud de Honduras y de muchos otros países, que es la escasez del recurso humano especializado. Los profesionales serán capacitados en ramas como neurocirugía, ortopedia, cuidados críticos y neonatología, con el compromiso de prestar sus servicios posteriormente en los hospitales públicos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Muchas personas están preguntando, ¿va a llover? Y les digo, la pregunta debe ser, ¿cuánto va a llover? Vamos a ver el siguiente mapa que justamente nos muestra por zonas norte, occidente, oriente, centro y sur, lo que esperamos desde ahora hasta el final de este año. Y bueno, en la parte norte un ligero déficit, empeora en el occidente, el oriente, Olancho y el Paraíso, pues van hacia sequía, crisis hídrica en el centro y sequía severa en la zona sur. Para esta jornada que se avecina, pues seguimos monitoreando este señor, que es la tormenta Lala, que alcanzó la categoría de huracán, decreció a tormenta, dejó sus secuelas en Hawái y en las próximas horas volverá a categorizarse a huracán, mientras una onda tropical está sobre Jamaica, se aproxima al territorio centroamericano y como las demás ondas dejarán algunos chubascos dispersos en el territorio hondureño para estas próximas horas. Para esta jornada de martes, de hecho, tendremos nubosidad dispersa en el territorio hondureño y esperando pues las zonas principalmente del noroccidente y un poquito del oriente que reporten chubascos y las temperaturas todas por encima de los 30 grados y las máximas de 39 en la zona sur. Es decir, el índice ultravioleta bien disparado en zonas de Lloro hasta 13. Así que a protegerse un poco. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final de la emisión de esta noche. Buenas noches.